Estás atrapado en un barco que apesta a moho, sal y desesperación pura. El agua irrumpe por un casco destrozado, y el horizonte es solo un cruel borrón de mar infinito. A tu alrededor, hombres barbudos, hambrientos y agotados gritan órdenes, mientras las ratas pelean por las migajas de un pan podrido. Bienvenido a un naufragio pirata. Olvídate de las películas, donde un héroe valiente nada hasta una isla con palmeras. Aquí, sobrevivir era un juego mortal contra la naturaleza, el hambre y la propia tripulación, porque era casi imposible escapar con vida. Hoy descubrirás los 10 motivos más brutales que convertían un naufragio pirata en una sentencia casi segura. En los siglos XVII y XVIII, la era dorada de la piratería, barcos como el Queen Anne's Revenge de Barbanegra, el Guida de San Bellamy o el San Bartolomé del corsario español Amaro Pargo, surcaban los mares del Caribe y el Atlántico. Eran fortalezas flotantes, cargadas de cañones y tesoros, pero frágiles ante una tormenta, un error de navegación o un ataque enemigo. Un solo descuido y todo colapsaba. Los piratas eran maestros en saquear riquezas, pero pésimos en planificar su propia supervivencia. Con barcos abarrotados, sin suficientes botes de rescate, con provisiones escasas y tripulaciones propensas a la traición, el caos estaba garantizado. Cada viaje era una apuesta, y un naufragio era el precio más alto. En este video nos sumergiremos en el infierno de un naufragio pirata. Desde prácticas extremas para sobrevivir hasta conflictos internos que destrozaban cualquier esperanza, cada motivo te hará agradecer vivir en el siglo XXI. Así que agárrate fuerte a la cuerda del mástil, porque este viaje será oscuro y fascinante. Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: ¿crees que podrías sobrevivir a un naufragio pirata? Vamos a descubrirlo juntos. Motivo 1. Escasez de botes de rescate. Un pasaje sin retorno. Cuando un barco pirata comenzaba a hundirse, el pánico se apoderaba de todos. El suelo de madera, resbaladizo por el agua salada, olía a salmuera y terror. ¿Y sabes que no había botes de rescate suficientes? A diferencia de los barcos mercantes, que a veces llevaban botes para la tripulación, los piratas sacrificaban espacio para cañones, pólvora y botines. Un barco como el Guida de San Bellamy, con una tripulación de hasta 150 hombres, apenas tenía 1 o 2 botes pequeños, suficientes para salvar a unos 10. ¿Por qué? Los piratas no planeaban perder. Vivían para el ataque, no para la huida. Cuando el casco se partía y el agua inundaba el barco, la lucha por los botes se convertía en un caos de puñetazos, cuchilladas y traiciones. Registros históricos, como los del naufragio del Queen Anne's Revenge en 1718 frente a las costas de Carolina del Norte, cuentan cómo muchos piratas se aferraban a restos de madera o intentaban nadar hacia costas que a menudo no existían. El Caribe, con sus corrientes traicioneras, no perdonaba a los incautos. El impacto era devastador. Sin botes, la mayoría quedaba a merced del mar. Nadar durante horas bajo un sol abrasador o en aguas llenas de peligros era una hazaña imposible para casi todos. Imagina nadar 10 kilómetros hasta la costa más cercana, con el cuerpo agotado y el mar acechándote. ¿Lo lograrías? Ironía del destino. Los mismos hombres que saqueaban barcos enteros terminaban derrotados por un simple pedazo de madera flotante, soñando con un milagro que nunca llegaba. Motivo 2. Comida escasa. Sobrevivir con lo impensable.
El hambre era un enemigo tan feroz como el océano. En un naufragio, las provisiones, ya de por sí limitadas, con galletas duras como piedras y carne salada cubierta de moho, a menudo se hundían con el barco. ¿Qué quedaba? Cualquier cosa que flotara o pudiera encontrarse. Los piratas recurrían a alimentos impensables: algas pegajosas arrancadas de los restos, insectos atrapados en maderas húmedas o incluso cuero hervido. Un relato del capitán Charles Johnson en Historia General de los Piratas, 1724, describe a piratas naufragados en las Bahamas intentando sobrevivir con tiras de cuero de zapatos remojadas en agua salada. Un bocado que sabía a desesperación. ¿Por qué? Los piratas almacenaban comida para asaltos rápidos, no para largas derivas. Sin métodos adecuados de conservación, las provisiones se pudrían en semanas. El impacto era brutal. La desnutrición, el escorbuto y la confusión mental debilitaban a los sobrevivientes hasta dejarlos incapaces de remar o luchar. Algunos, en su delirio, veían banquetes donde solo había madera y sal. ¿Te imaginas depender de algo que apenas puede llamarse comida para mantenerte vivo? Para un pirata, eso era solo otro día en el paraíso del Caribe, donde cada bocado era una prueba de resistencia. Motivo 3. Traiciones en la tripulación. Cada uno por su cuenta. Los piratas no eran precisamente un modelo de lealtad. En un naufragio, el lema «Sálvese quien pueda» se convertía en ley. Visualiza la escena. El barco se inclina, el agua sube por la cubierta y el capitán intenta organizar una evacuación. De repente, un marinero sabotea un bote para escapar solo, dejando a los demás atrás. Los registros del naufragio del Golden Fleece en 1717, cerca de las Antillas, cuentan cómo la tripulación se dividió en facciones, con enfrentamientos violentos por un lugar en los botes o por un trago de ron. ¿Por qué? La vida pirata atraía a hombres al límite: criminales, desertores, esclavos fugitivos. No había lazos de amistad, solo intereses temporales. Cuando el barco se hundía, la supervivencia desataba una guerra interna. El impacto era letal. Incluso los que escapaban del agua a menudo caían en peleas por los últimos recursos. ¿Confiarías en alguien que podría traicionarte por un sorbo de agua? Los piratas tampoco, y esa desconfianza sellaba el destino de muchos. En un mundo donde la traición era moneda corriente, un naufragio solo aceleraba las puñaladas por la espalda. Motivo 4. Sin agua potable, un veneno disfrazado. Cuando un barco pirata naufragaba, el acceso a agua potable, ya escaso y a menudo turbio, se convertía en una pesadilla. Los barriles, almacenados en porones húmedos, se contaminaban con algas y bacterias, volviéndose un caldo fétido. Si no se hundían, los sobrevivientes enfrentaban una elección cruel: beber un líquido que apestaba a cloaca o rendirse a la deshidratación. Un relato del naufragio del Adventure Galley de William Kidd en 1698, cerca de Madagascar, describe a piratas mezclando agua salada con ron para hacerla más tolerable. Una decisión que solo aceleraba el colapso de sus cuerpos. ¿Por qué? Sin métodos de purificación, el agua almacenada se convertía en un peligro. Tras un naufragio, el sol abrasador y la falta de sombra intensificaban la sed, forzando a los hombres a consumir lo que tuvieran a mano. El impacto era devastador. Enfermedades como diarrea y fiebres debilitaban a los sobrevivientes, a menudo antes de que el mar los reclamara. ¿Alguna vez tomaste algo que sabías que no debías, pero no tenías opción? Para los piratas, esa era la única forma de seguir adelante.
La ironía. Expertos en saquear tesoros morían por no tener un sorbo de agua limpia. Motivo 5. Castigos severos. El precio del descontrol. En un naufragio, la frágil disciplina pirata se desmoronaba. Capitanes y contramaestres, desesperados por mantener el orden, aplicaban castigos severos a quienes robaban comida, agua o espacio en los botes. Las flagelaciones con cuerdas húmedas se hacían en público como advertencia. En casos extremos, como el naufragio del Fancy de Henry Avery en 1696 en el Índico, los registros sugieren que los desleales eran aislados en restos flotantes, abandonados como lección para los demás. ¿Por qué? La jerarquía pirata, aunque más flexible que la naval, dependía del miedo para funcionar. En un naufragio, cualquier señal de egoísmo o rebelión ponía en riesgo al grupo. Pero estos castigos, lejos de unir a la tripulación, alimentaban la hostilidad y la violencia interna, destruyendo cualquier posibilidad de cooperación. ¿Te imaginas enfrentar un castigo público por tomar un pedazo de pan mohoso? En el mundo pirata, eso era solo otro día de disciplina. El precio del descontrol era alto y lo pagaban con sangre. Motivo 6. Enfermedades y heridas. Un hospital sin esperanza. Sin médicos capacitados, un naufragio convertía cualquier herida en una amenaza mortal. El agua salada irritaba los cortes, mientras el sol y la humedad aceleraban las infecciones. Tétanos, gangrena y fiebres tropicales eran comunes. Un diario de un sobreviviente del naufragio del Whydah en 1717, frente a Cape Cod, describe a piratas recurriendo a prácticas improvisadas, intentando eliminar áreas afectadas para detener infecciones, con pocas esperanzas de éxito. Además, los piojos y pulgas que infestaban la ropa y los restos del barco propagaban enfermedades como el tifus. ¿Por qué? La higiene pirata ya era terrible en tiempos normales. En un naufragio, hacinados en pedazos de madera, sin posibilidad de limpiarse, la situación se volvía insostenible. El impacto era brutal. Incluso quienes escapaban del agua a menudo sucumbían días después, vencidos por infecciones o fiebre. ¿Te imaginas tratar una herida con agua salada y herramientas oxidadas? Los piratas lo hacían y lo llamaban medicina. En un mar que no perdonaba, cada corte era una cuenta regresiva. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Alguna vez te sentiste atrapado en una situación sin salida? Tal vez un día agotador en el trabajo, un embotellamiento interminable o una cuenta que no cierra. Ahora imagina estar a la deriva en el Caribe, con el estómago rugiendo, la garganta seca como arena y una herida que no deja de empeorar. Esa era la realidad de un naufragio pirata. Hasta ahora, hemos visto cómo la falta de botes, la comida escasa, las traiciones, el agua contaminada, los castigos severos y las enfermedades convertían la supervivencia en un desafío casi imposible. Pero, ¿qué nos dice esto de aquellos hombres? Los piratas son idealizados en el cine. Sombreros elegantes, ron a raudales, aventuras épicas. Pero la verdad es que su vida era una prueba constante de resistencia. No eran héroes, sino sobrevivientes, y a menudo ni eso. Comparado con hoy, es fácil quejarse de un internet lento o una nevera vacía. Pero, en serio, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que elegir entre beber algo dudoso o nada? La vida moderna puede ser frustrante, pero no nos obliga a tomar decisiones tan extremas. Quiero saber tu opinión. De estos 6 motivos, ¿cuál te impactó más? ¿La lucha desesperada por un bote? ¿O los castigos por un pedazo de pan?
Escribe en los comentarios, porque esta historia apenas comienza. Y si crees que ya viste lo peor, prepárate. Los próximos 4 motivos harán que lo anterior parezca un paseo por la playa. Estamos entrando en el territorio más oscuro de los naufragios piratas. Así que respira hondo, deja tu like y agárrate fuerte, porque lo que viene es aún más intenso. Motivo 7. Exposición a los elementos. Tortura sin respiro, sin refugio. Los piratas naufragados enfrentaban un tormento implacable. Durante el día, el sol del Caribe quemaba la piel hasta formar ampollas que ardían con el salitre. Por la noche, el frío y el viento cortaban los cuerpos empapados, haciéndolos tiritar sin control. Un relato del naufragio del St. George en 1701, en el Atlántico, describe a sobrevivientes tan temblorosos que apenas podían aferrarse a los restos, mientras el sol del día siguiente los llevaba a delirar, viendo espejismos de islas que nunca existían. ¿Por qué? Sin velas ni ropa seca, los piratas estaban a merced de los elementos. El calor extremo y el frío intenso los agotaban hasta el límite. Muchos colapsaban por insolación o hipotermia antes de encontrar tierra. El impacto era devastador. La debilidad física y mental hacía imposible remar o mantener la esperanza. ¿Alguna vez pasaste un día bajo el sol sin protección? Imagina eso durante una semana, sin comida ni agua. Ironía cruel. Los piratas que soñaban con islas paradisíacas eran derrotados por el propio clima de sus fantasías. Motivo 8. Decisiones extremas. Más allá de los límites. Cuando el hambre se volvía insoportable, los piratas enfrentaban decisiones que desafiaban toda moral. En naufragios prolongados, como el del Nottingham Galley en 1710 frente a las costas de América, los registros históricos sugieren que los sobrevivientes recurrían a actos extremos para mantenerse con vida. Decisiones tan desesperadas que aún hoy estremecen. Estos actos, tomados en el límite de la supervivencia, dejaban cicatrices no solo físicas, sino también en la mente de quienes los cometían. ¿Por qué? Sin comida, el instinto de supervivencia superaba todo. Las tripulaciones, ya fracturadas por traiciones, veían en estas decisiones la única salida. El impacto iba más allá del cuerpo. Las consecuencias físicas y el peso psicológico marcaban a los sobrevivientes para siempre. ¿Podrías tomar una decisión tan extrema para seguir adelante? En el mundo pirata, era solo otra prueba de hasta dónde podían llegar para no rendirse. Motivo 9. Depredadores marinos. Un peligro acechante. El Caribe era un océano lleno de pesadillas. Tiburones, atraídos por el movimiento o el olor de heridas, rodeaban los restos del naufragio. Un relato del naufragio de Lan en 1720, cerca de Jamaica, describe cómo los hombres eran arrastrados al fondo, con gritos que se apagaban en el agua. Otros depredadores, como barracudas, atacaban cualquier señal de debilidad, acechando desde las profundidades. ¿Por qué? Los piratas, a menudo heridos y vulnerables, eran presas fáciles. Sin armas ni fuerzas para defenderse, no tenían escapatoria. El impacto era brutal. Incluso los mejores nadadores sucumbían, ya fuera por ataques directos o por el pánico de ver a un compañero desaparecer. ¿Te imaginas nadar sabiendo que algo te observa desde abajo? Los piratas vivían ese terror en carne propia, atrapados en un océano que no perdonaba. Motivo 10. Desesperación absoluta. Cuando la mente se rinde. El último motivo no viene del mar, sino de la mente. Tras días a la deriva, sin comida
agua ni esperanza. Muchos piratas eran consumidos por la desesperación. Algunos, agotados física y mentalmente, elegían rendirse, prefiriendo el silencio del océano al sufrimiento interminable. Los registros del naufragio del Royal Fortune de Bartholomew Roberts en 1722, frente a África Occidental, mencionan hombres que, vencidos por el vacío, se dejaban llevar por las olas. ¿Por qué? La soledad, el miedo y las alucinaciones quebraban incluso a los más fuertes. Sin tierra a la vista, la mente pirata, acostumbrada a la violencia, veía en la rendición la última forma de libertad. El impacto era devastador. Las tripulaciones se deshacían, con los más débiles cediendo y los fuertes quedándose solos. ¿Podrías soportar días mirando el horizonte vacío, sin señal de rescate? Para los piratas, el mar no era solo un enemigo físico, sino un monstruo que devoraba el alma. Y así, el mar lo engullía todo. Barcos, sueños y vidas. A lo largo de este video, navegamos por el infierno de un naufragio pirata. Vimos la escasez de botes que dejaba a los hombres a merced de las olas, el hambre que los obligaba a consumir lo impensable, las traiciones que convertían a aliados en enemigos. Enfrentaban agua contaminada, castigos brutales, enfermedades devastadoras. Y, en el clímax, luchaban contra un clima implacable, depredadores marinos, decisiones imposibles y una desesperación que aplastaba la mente. Cada motivo nos mostró por qué sobrevivir a un naufragio pirata era casi un milagro. Pero, ¿qué nos dice esto de los piratas? No eran solo ladrones con banderas negras y sombreros elegantes. Eran hombres al límite, moldeados por un mundo cruel, donde la supervivencia exigía elecciones que hoy apenas podemos imaginar. Vivían al borde del abismo, y un naufragio era la prueba final, una que pocos superaban. Sus historias nos hacen reflexionar. ¿Hasta dónde llegarías para sobrevivir? ¿Será que todos llevamos dentro un instinto pirata, esperando surgir cuando todo se derrumba? Antes de irte, quiero saber, ¿cuál de estos horrores te marcó más? ¿Los depredadores del mar? ¿Las decisiones extremas? ¿O la desesperación final? Escribe en los comentarios y cuéntame qué te pareció. Si este viaje por el lado oscuro de la piratería te atrapó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo video. Los mares aún guardan historias escalofriantes. Hasta entonces, mantén los pies en tierra firme, si puedes. Al final, el mar no perdona, y los piratas lo aprendieron de la manera más cruel.